¿Qué tal, amigos del equipazo informativo? Qué bueno que nos acompañan una vez más en esta entrega de los libros de Blanca Lolbe. Me da muchísimo gusto saludar a un autor que debo reconocer que no conocía y ahora que conozco su más reciente novela, que se llama Casa Vacía, digo, caramba, de lo que me había perdido. Y entonces veo en su haber un montón de obras que seguramente tienen esta misma sensibilidad, este mismo entendimiento del ser humano que tienen solo y solamente los buenos novelistas. Enrique Zeta, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, igualmente. Enrique Zeta, Casa Vacía es la más reciente novela. La anterior, si no me equivoco, fue de 2015, de acuerdo con lo que he leído, o hay alguna entre Casa Vacía y la anterior. Plaza de Octubre, es de 2015. No, hay otra posterior que se llama El Camino de los Azares Rotos. Ok. Sí, esa es una novela sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Ok. Ya que aquí en Tlaxcala tenemos pues hay un gran desarrollo de ese crimen y bueno, esa novela la hice más que todo con el fin de promoverla entre las escuelas y entre las niñas y las muchachas para pues una toma de conciencia, ¿no? Claro, claro. Ahora, hablando de Casa Vacía es también un poco una toma de conciencia, pero en otro sentido. La soledad de dos en compañía, ¿no? Sí. Cuéntenos un poquito de Casa Vacía, porque yo debo decir que cuando la empecé, cuando vi el título y vi la portada del libro, aquí lo tienen amigos, Casa Vacía, dije, bueno, pues a lo mejor se refiere a una casa pues que está sola y nos va a platicar la historia de quienes allí vivieron o algo así. Nunca me imaginé, y lo fui descubriendo al avance de los capítulos, de hecho es, no sé, en el número 9 a lo mejor, cuando se menciona por primera vez Casa Vacía. Y fui entendiendo poco a poco a qué se refiere. ¿De qué va Casa Vacía, Enrique Zeta? Bueno, mi intención es tratar un tema que es muy antiguo y a la vez es muy actual, que es el tema de los conflictos familiares, de las relaciones familiares. Casa Vacía tiene, en ella se mueven los personajes, sobre todo la madre, que es el eje sobre el que gira la novela y sobre el que gira la familia, ¿no? Doña Evangelina, es la que se enfrenta a una serie de situaciones junto con sus hijos, el marido, y se va desgranando poco a poco, van saliendo a flote los conflictos y la necesidad de relación, la búsqueda de esa pues eterna felicidad que todos andamos tras ella, ¿verdad? Y que bueno, nos va deparando la novela la forma como se va desarrollando una familia en la época actual. Bueno, fue mi intención, ¿no? No sé hasta dónde la logré, pero sí de que cada uno de los personajes busca en sí una salida a sus conflictos y una salida a sus relaciones. Cómo, cómo, cómo los hijos, cómo quieren establecer su relación con, perdón, que quieren establecer la relación con su madre. Y luego a esto se añade la figura paterna, que es un abogado que es senador a la vez y un abogado muy reconocido, que se ve cómo él antepone ante todo sus intereses, incluso su mismo casamiento es motivado por tener eh, una mujer que le ayude a desarrollarse en su vida política. Y luego también una parte muy importante que me pareció es el caso del cuñado, que es un hombre que ha viajado, que se fue de México, Un durante aventurero. un aventurero
pero que en realidad el fondo de esa huida había sido que el enamoramiento con la cuñada, ¿no? Con doña Sí, Celina, ¿no? Y sí. bueno, se van desarrollando ahí los conflictos y luego viene la gran tragedia del asesinato por parte de uno de los hijos de una mujer, Ujú, ujú. que también parece bastante actual, ¿no? Con eso de Sí, como de no, los desafortunadamente. desafortunadamente. Y bueno, aquí también mezclo otra familia de una clase humilde que se ve que la madre Noemí es la que se ve envuelta en una situación muy grave porque el marido es acusado de ese asesinato. Y bueno, aquí también es un reflejo un poco de nuestra realidad de la justicia, ¿no? Entonces trato de mezclar una serie de cosas, pero con el fin de encontrar una salida para esas gentes. Sí, Es realista la novela en ese sentido, de tocar todos estos temas que están, que son clásicos en algún sentido, como este conflicto humano de Evangelina entre la apariencia, la educación y el conflicto que se da de los sentimientos y de querer romper esas barreras impuestas por la educación, ¿no? Es un conflicto que me parece, Enrique Zeta, que está tan bien manejado, con tan buen entendimiento de las mujeres, y luego también la presencia de Alberto, ¿no? Y Alberto, sí. ajá, el cuñado, pues, que de pronto llega, ¿no? A darse cuenta de cosas que la misma familia a lo mejor no se ha dado cuenta. Sí, él, él es un personaje que me gustó mucho Sí, porque me recordó también un poco de esos viajes en barco que yo tuve la ocasión de hacer. me imaginé que era un Sí, poco autobiográfico, no exactamente, pero pues sí, sí, inspirado en sí mismo, ¿no? tuve oportunidad de hacer un viaje, como dicen, cuando todavía se viajaba en barco, de Barcelona a Veracruz, un viaje de 25 días Uy, en un barco pequeño. Entonces, y la vida de este hombre, pues un poco oscuro, un poco difícil de entender, un poco, pero que cuando llega a la casa y él no traía ninguna intención, ¿verdad?, de rescatar aquel amor, pero al verse y ante las circunstancias, pues se va materializando, se van encontrando, reencontrando de nuevo ellos y de ahí surge otra relación, ¿no? Que él alcanza con que él y ella logran pero bueno, eso ya es el final y mejor ya no lo no, contamos. no, 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 no se vale spoilear. Hay un conflicto, detecto una cosa, o sea, independientemente de los hechos realistas que ya nos han narrado, sin vender trama, digo yo, hay un conflicto que noto en los personajes de su yo interior. Hace tiempo conversaba con frecuencia con mi querido amigo Francisco Prieto, Paco Prieto, novelista también, y decía que una de las cosas que más pasaban en la sociedad actual era que la gente tenía un vacío interior, que no había vida interior y que al no tener vida interior, por eso sucedían las cosas que sucedían, ¿no? La gente se suicidaba o se deprimía y tal. Y lo que noto en estos personajes es precisamente la recurrencia, salvo algunas excepciones, salvo un par a lo mejor muy notoriamente, de esa vida interior. O sea, sobre todo me estoy refiriendo a los miembros de la familia, ¿no? De don Antonio, Sí, el claro. señor. Uh-huh. Sí, bueno, fue uno de los intereses por mi parte de trabajar la vida interior. Uh-huh. Creo que han desaparecido una serie de valores o de formas comunes en que se desarrollaba antes la familia, ¿no? Sí. La familia, bueno, era una familia con papeles muy claros, muy definidos. El padre era el que hacía las cosas, la mujer estaba en su casa, los hijos obedecían y los hijos hacían sus tareas y los hijos estudiaban y los hijos se iban y repetían.
Ahora estamos en una situación, y eso es de rompimiento de esos esquemas, de esas maneras de conducirse de la familia. ¿A dónde irá? Pues es muy difícil saberlo, ¿verdad? Pero sí eso trae y genera una soledad y una búsqueda como y que, bueno, que se refleja sobre todo en los hijos, ¿no? Cada uno de ellos tiene ideas muy diferentes y no encuentra en los padres porque además los padres tampoco lo tienen, ¿no? Para darles el apoyo, la forma de ser, ¿no? Entonces es un intríngulis ahí difícil de saber hacia dónde va, ¿no? Sobre todo, ahora, otro personaje que me gusta también es el de la hija pequeña, que es Tatiana. Tatiana, que tiene un poco un problema mental, retroceso, pero sin embargo es muy lúcida en darse cuenta de lo que sucede. Ella se esconde en las habitaciones y escucha conversaciones y se entera de cosas que aparentemente, pero ella lo cuenta y lo cuenta, a veces se lo cuenta a una amiga invisible y va siendo una imagen de la familia desde fuera, desde un punto de vista, porque aunque es una hija, pero está como como una gente que ve las cosas sin participar. Una especie de narrador omnisciente. ¿Perdón? Una especie de narrador omnisciente. Pues, pero en muy pequeña parte, Muy ¿no? discreto, ¿no? Muy discreto. Muy Yo debo discreta. decir una cosa. El primer capítulo arranca precisamente con Tatiana, las reflexiones de Tatiana y lo que ve Tatiana y lo que siente Tatiana como un planteamiento más o menos general, pero muy sutil. Y una cosa que me llamó muchísimo la atención fue, y lo reconozco como una gran calidad narrativa además, el lenguaje de Tatiana, cómo habla Tatiana, esta sencillez en el lenguaje tan creíble, tan verosímil. Y luego cuando pasé al capítulo 2, que empezamos ya a ver al narrador, al novelista, como nos cuenta la historia de la familia, el contraste de las narrativas enriquece de una manera extraordinaria Casa Vacía. ¿Cómo logra eso un novelista? Porque, híjole, pasar de la mentalidad de la pequeña Tatiana a otro conflicto de familias y todo esto que manejan, se requiere mucha experiencia y mucho arte, mucho talento. Bueno, pues, ¿cómo se logra? Se sienta uno y se pone a escribir. Así tan sencillo como eso, ¿verdad? Pues no, pues tiene todas las razones. Es un punto muy complicado. Uno trata ahí, en el caso de Tatiana, de meterse en el personaje y pensar y decir, bueno, cómo, cómo habla una niña que tiene incluso que tiene un cierto retraso mental, ¿no? Y luego, pues, cómo se va insertando ella a través de toda la novela en diferentes partes, que aunque no participa de los hechos, sí está ahí presente. Y luego ya los otros personajes, pues bueno, pues es lo mismo, ¿no? Tratar tanto con los adolescentes, los hijos adolescentes, o el hijo mayor, o cada uno de los padres, pues, o con el cuñado, bueno, el cuñado, es un hombre que ya tiene mucha experiencia, que ha sufrido, ha pasado por muchos lugares, ya le han sucedido muchas cosas, pues ya es un hombre ya con otra visión de la vida, más calmado. Entonces ahí pues uno tiene que meterse encontrar encontrar la voz de los personajes, ¿verdad? A veces sale, a veces no, pero pues me da mucho gusto que diga que sí salió. Sí, fue difícil encontrar justamente la voz de Tatiana, No, ¿no? me pareció bastante sencillo, sí. Sí, porque además no es solamente cómo habla, sino además lo que dice. Es decir, es una niña que precisamente por su condición está libre de prejuicios, ve las cosas con una sencillez maravillosa, así con una claridad sin velos, ¿no? Así tal cual. Eso no es Sí, fácil. eso es lo que ella
Así es como actúan traté de ver, bueno, cómo actúa un niño, cómo actúa un jovencito o jovencita en este caso, ya tiene 13, 14 años. Sin embargo, pues el mismo retraso intelectual la hace verse más niña todavía, ¿no? Más, como si Sí, fuera más pequeña. sí. Entonces, en ese juego ahí de que no hay dobleces en el lenguaje, que no hay pensamientos ya de los adultos, que tenemos toda la mente vuelta, Con no, muchos ya, prejuicios y demás. sí, ya prejuicios. Entonces, bueno, pues esa fue mi intención, ¿no? Tratar de ser un personaje con una especie de contrapunto. Ok. Voy a compartir con quienes nos están acompañando que Enrique Zeta es nacido en la Ciudad de México, que desde muy chiquillo empezó a leer primero y después con la inquietud de escribir. Entiendo que hay en los cuentos cierta influencia porque le gustaba mucho Alejo Carpentier y Carlos Fuentes también. Por ahí leí una entrevista en donde hablaba justamente de eso, en el principio sobre todo, me imagino, esta influencia. Hay títulos de cuentos y novelas como La transformación de Gustavo Reitz, Tiempo de Mercedes, otros cuentos que son de pasiones, amores y mujeres, Las falsas herencias y Así es, una mirada burlona al México de hoy, esta última. Plaza de Octubre, que es la que yo mencionaba de 2015, que tiene que ver, esta se desarrolla en el 68, ¿no? Eso es sí, exactamente, es sobre el 68, pero es una visión o parte es una visión de dentro del poder, cómo se veía desde dentro del poder el movimiento. Qué interesante. De todas estas novelas, Enrique Zeta, pensando, deteniéndome intencionalmente en esta, ¿cuál ha sido la más difícil de lograr? Yo creo que esta Casa Vacía, ¿Por qué? precisamente por lo que hablábamos de encontrar la voz de los personajes, Mm, encontrar y de relacionar los conflictos y de separar lo que porque cada uno es, pero una cosa es lo que es cada personaje y otra cosa son sus relaciones. Las relaciones son lo que los une y los separa. Entonces, sí, me costó. Y la que me costó, la más fácil fue esa de Así es una novela un tanto burlona, ¿no? Tanto de... Ajá. Le puse Así es porque en una ocasión me detuvo un agente, ahí en la Ciudad de México, un agente de tránsito, ¿no? Bueno, esto nos pusimos a discutir, la clásica discusión. Entonces, vamos, que cómo nos arreglamos. Oiga, pues, no, es que usted quiere dinero. Me dice, jefe, así es, jefe, ¿qué quiere? Claro. Por eso el subtítulo es Una mirada burlona del México de hoy, pues porque así es. Todas esas cosas que no deberían ser, pero pues que sí son, ¿no? Así es, sí. Qué interesante, qué bonito. Pues muchas felicidades, muchas gracias por compartir con nosotros. Casa Vacía, aquí está, se las recomiendo muy, muy, muy ampliamente, de verdad. Es una delicia. No, no la quieren soltar. Es una novela, pero además no es una novela muy larga. Está en LD Books de Lectorum, así es que, de Lector. verdad, si tienen la oportunidad, no dejen de leerla, no se van a arrepentir y de aquí hagan lo que yo me propongo hacer. Esta es la más reciente novela de Enrique Zeta y de aquí pienso irme hacia atrás a leer las que no he leído de Enrique Zeta porque de verdad tiene una gran, gran pluma. Yo creo que me atrevo a decir que es una de las grandes plumas de nuestra literatura mexicana, Enrique Zeta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, te agradezco mucho la entrevista. Sí, No, pues después de que uno se la pasa metido aquí en el estudio, alejado de todo mundo, ¿verdad? Cuando uno recibe ese tipo de palabras, pues son muy satisfactorias. a ver, Enrique, una cosa, una de las cosas que me decía un amigo novelista también era que para escribir novelas se necesita como salir a la vida, vivir, entender a la gente, verla, como para arrancar los personajes de la vida real.
Pero Enrique Zeta también se define como una especie de, como alguien que vive pues muy encerrado en su estudio, escribiendo además todas las tardes sin fallar. ¿Está de acuerdo con este concepto, Enrique Zeta, de que hay que salir al mundo para tener experiencia, vivir la vida para poder escribir como lo hacía, no sé, se me ocurre pensar en Graham Greene, ¿no? Bueno, debo decir que como le preguntaron un día a Julio Cortázar, bueno, es que usted es un escritor de mucha presencia, de mucha experiencia, sí, sí, y muy prolífico. Dice, no, es que no soy un escritor, simplemente soy un escritor viejo, ¿no? Sí, a mí vino, yo estudié otras cosas y mi vida se fue por otros caminos, pero de repente en una época que estaba desempleado, y que no sabía qué hacer, que estaba esperando a ver dónde trabajar, me puse a escribir. Y pues yo ya tenía 30 y tantos años. Entonces, y antes yo había ya viajado mucho y había hecho mucha vida. Y sí, definitivamente, hay una frase, creo que en latín que se dice, no sé si sea correcto, pero algo así como prime vivere deinde scribere, ¿no? Primero vivir y luego escribir. Efectivamente, si bien a partir de las novelas se obtiene uno mucha información y aprende uno mucho el lenguaje y la manera, pero no hay nada como la experiencia vital, como la Claro. experiencia, el conocimiento de las gentes, los viajes, lo bueno, lo malo, sobre todo a veces más bien lo malo lo ayuda a uno más que lo bueno. Sí. Y sí, se van acumulando experiencias y sobre todo yo creo que aquí más que es esa vocación interior, es ese llamado interior. No hay otra, ¿eh? Porque es lo que lo obliga a uno a escribir, es lo que lo sienta uno todos los días a, a escribir, a ver qué sale. A veces no sale nada, a veces sale mucho, pero hay que tener, son varios factores, pero uno sí es la vida, indudablemente, que es donde se obtienen muchas cosas. Y de las novelas, y de los libros, y de la historia, y de todo, se va uno enriqueciendo, ¿no? Sí, Pero claro. yo creo que más que todo es el sentarse y sentarse a escribir, Disciplina. y Sí. tener una disciplina. Todos los días, todos los días. Claro, Aunque cómo no. luego haya problemas con la señora esposa, porque Sí, seguro. Seguro. uno está en el cuarto con la puerta cerrada. Sí, no, pero ahí sí agradezco también mucho a mi esposa que me ayudó mucho y me ha aguantado mucho esta situación, porque de Claro. dinero no se habla aquí en esto. Sí, bueno, me imagino. Enrique Zeta, muchísimas gracias. Un placer conocerle y un gran abrazo. Muchas gracias, hasta luego, que le Hasta vaya muy bien. luego.